renuncio, monto mi empresa y me va a ir súper bien. Ahí fue donde vendí el carro, donde vendí el apartamento y quemé la plata completa. ¿Qué instante pensaste de pronto que ibas a abandonar? Y ahí me di cuenta, por la bobada, que me había quebrado. Y tuve un episodio de salud muy complicado. No se metan 1000 programas para ir y no hacer nada. La primera vez me quebré, para serte honesto. Les mentí, les había dicho que iba a estar en un solo capítulo, que estaba ahí como en tibio, ¿sí o no? Pero no, decidimos con Cristian estar en este otro capítulo porque vamos a inaugurar una nueva temporada, Cris. Qué maravilla, ¿cómo te ha parecido esta primera temporada antes de entrar en materia? Bueno, no, pues muchas gracias, Mile, porque yo creo que no hay nadie mejor para entrevistarme que seas vos. Y más de cara a todo esto que vamos a hablar en esta segunda temporada, que es de cómo emprender y quién nos da una mano para ese largo camino que hay. Y con relación a la temporada anterior, genial. Tuvimos experiencias, tuvimos personas fenomenales que nos conversaron muchas cosas. Muchas personas me dijeron, Cristian, qué nota eso que aprendí, qué nota eso que vi. Y eso fue lo que nos motivó para hoy estar aquí con esta segunda temporada. O sea, sí nos funcionó toda la estrategia y eso ha sido un boom en redes. Qué bueno, Cris. Pero entonces, en esta segunda temporada de La Empresa que Aprende, queremos explorar una pregunta que miles de emprendedores se hacen todos los días. ¿Realmente existen entidades, programas y comunidades que puedan ayudarnos, que nos puedan motivar o marcar una ruta y ayudar a acelerar el crecimiento de una empresa? Pues realmente, o sea, que si hay, no hay, porque he visto muchos empresarios que dicen, es que yo estoy sola, no hay apoyo de nada, vea todo lo que estoy haciendo, pero realmente sí hay pues apoyo y tú eres un vivo ejemplo de ello. No, total, y lo que normalmente uno escucha es muy difícil, eso no se puede. Cuando yo fui a montar la empresa, mis personas cercanas me lo decían, porque trabajaba en una muy buena empresa y tenía un muy buen cargo. Me decían, usted se va a ir a inventar, se va a ir a montar una empresa en un país donde es tan difícil. La primera vez me quebré, para serte honesto, pero parte de lo que vamos a proyectar en esta segunda temporada es eso. Porque la primera vez que me quebré fue porque lo hice solo. Y realmente es que a mí me parece que los fracasos o una empresa exitosa es la que acumula muchos fracasos. Y para eso pues está que podamos aprender, por eso La Empresa que Aprende. Total. Y para responder todas estas preguntas y poder que nos marquen esa ruta, vamos a tener en esta segunda temporada organizaciones como FENALCO Antioquia, Cámara de Comercio, de Medellín para Antioquia, Créame. Vamos a estar con Endeavor, vamos a estar con Parque y chismecito aparte, en todas hemos estado como participantes. Entonces podemos hablar de primera mano qué nos pasó con ellos. No solo lo bueno, porque también hay cositas por mejorar, pero decir esas cositas por mejorar son las que en realidad nos permiten a nosotros y a estas entidades también mejorar los procesos y hacer que esas nuevas personas que van a venir a vivir la experiencia dentro de esas rutas de emprendimiento lo hagan con un camino más corto o de pronto no tan rocoso como el que nos tocó a algunos. Yo tengo una pregunta, o sea, no es en cuáles programas has participado, sino en cuáles no. ¿Cuáles te falta? Yo quisiera saber. ¿Todavía te falta alguno? En estos días me hicieron una pregunta, porque como he estado en casi todos los programas, y más que todos regionales, hubo uno por el que arranca casi todo el mundo que yo no arranqué, que fue Fondo Emprendedor Capital Semilla. Nosotros no recibimos Capital Semilla. Yo vendí mi carro, vendí mi casa para montar la empresa. La primera vez la quemé toda la plata completamente y me quebré. Y después me entendí que la solución no era plata. Que en realidad para uno hacer una empresa que crezca necesitas conocimiento. Y por eso volvemos a La Empresa que Aprende. Y lo que vamos a aprender ahora es cómo montar una empresa, cómo acompañarnos de esos aliados estratégicos y lo mejor de todo, casi todas esas entidades es como nos gusta a todos. 0 peso. Así es. Bueno, esas organizaciones hacen parte fundamental del crecimiento de una empresa y pues alternativas para poder crecer.
Pero antes de conocerlas a ellas, y pues por eso este capítulo especial, es que queremos conocer con mayor profundidad tu historia, Cris. Una empresa que ha recorrido gran parte de ese camino. Didactical nació como un emprendimiento antioqueño enfocado en aprendizaje organizacional. Y hoy ya exporta a 9 países, estás con grandes corporativos como el Grupo ISA, el Grupo Éxito. Bueno, cuéntanos un poco más sobre ese recorrido. Pero sí te digo, no me cuentes lo bueno. Yo no quiero, porque yo les voy a decir algo. Siempre que uno dice una empresa grande, dice, hijo de madre, o sea, a todos los empresarios nos da un vacío en el estómago. Pues pucha, ¿qué se piensa que serán su exigencia? ¿Serán muy rígidos? Pero cuéntanos tú cómo fue ese proceso. Pero empecemos por lo regular. Digamos, cuando hablo de regular, esos son retos importantes y no el color de rosa que siempre nos cuenta. No, total. Y el reto más grande fue la primera quiebra que tuve. Y cuando, bueno, te cuento la historia completa. Yo trabajaba en una organización, en una multinacional, y allá implementé procesos de gestión de conocimiento. Y eso se volvió un boom. O sea, entré en un área que eran más o menos 4 o 5 personas y 1 año y medio después ya tenía un área de 15 personas haciendo cosas para diferentes clientes que trabajan para esa empresa. Yo dije, no, ya estoy listo, vamos a montar empresa. Dije, chao, renuncio, monto mi empresa y me va a ir súper bien. Ahí fue donde vendí el carro, donde vendí el apartamento y quemé la plata completa. Porque de lo que me di cuenta es que hacer plata es difícil. Gastársela es muy fácil. Y no tener ese conocimiento de cómo funciona una empresa, de cómo se crea una empresa, hizo que 1 año después me tocara tocar puertas en organizaciones para decir, me dan trabajo. Y decir, de pronto esto del emprendimiento no es para mí. Ahí entré a una organización, me fue súper bien. Otra vez implementé lo que yo sabía y boom, se volvió un éxito. Yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no me funcionó? Entonces hice el análisis y finalmente a la conclusión a la que llegué es, un emprendedor sabe muy bien elaborar un producto o un servicio, pero no tiene ni idea de montar una empresa. Entonces yo dije, ese fue mi problema. Y como identifiqué que ese era mi problema, y soy una persona de tomar retos, no pensar mucho las cosas, sino hacerlas, dije, renuncio, donde estaba trabajando súper bien, súper contento, y monté empresa. Y dije, esta vez lo tengo que hacer diferente. Y hacerlo diferente es, sé hacer muy bien este servicio porque ha funcionado como empleado, pero tengo que adaptar ese mundo de cómo funciona una empresa. Yo creo que no hay nadie mejor que sepa cómo funciona una empresa que la Cámara de Comercio de Medellín. Entonces me fui, toqué puertas en Cámara de Comercio, inclusive aquí vamos a tener invitada a esa persona que me recibió en ese primer programa, que se llamaba Crecer es Posible, y ahí me di cuenta, por la bobada, que me había quebrado. Y es que todas las empresas, o bueno, muchas de las empresas en Colombia normalmente arrancan en el sector informal. Y en la medida en que van creciendo, llega un punto en el que dicen, me formalizo. Mi negocio estaba enfocado en grandes corporativos. Lo que yo vendía estaba enfocado en grandes corporativos. Y un corporativo no te compra si no estás formalizado. Entonces por eso fue que nadie me compró. Y por eso fue que me quebré. Entonces no entender esas cosas son las que hacen que finalmente fracases, y no por tu producto o tu servicio, sino porque no entiendes muy bien la estructura de lo que es tener una organización. Total, y además porque tiene unas políticas muy importantes, que es que tengas todo legal, que tengas un NID, y que además ese NID no es solamente un número, qué, digamos, jerarquía tienes detrás de ese NID para poder contratar con esas empresas. Total, inclusive ahí fue donde llegó la segunda entidad que nos acompañó, que los amo, impresionante lo que han hecho por Didactical y gran parte del éxito que hemos tenido ha sido por ellos, que es Parqué. También los vamos a tener acá, también vamos a tener a una de las primeras personas que nos recibió en ese programa y firmamos un primer contrato, un contrato muy bueno con un gran corporativo. Y en Parqué lo que hacen ellos es analizar tu negocio desde diferentes dimensiones para saber qué oportunidades de mejoras hay en cuál de las dimensiones. Algo que me gustaba mucho de los consultores que teníamos allá era que nos decían, no me digas mentiras. Porque si me decís mentiras y me decís que tu empresa funciona súper bien, pues entonces yo en qué te voy a acompañar si funciona súper bien. Y allá nos pasó un caso y es que cuando llegamos súper contentos con ese contrato primero grande con un gran corporativo, se lo presenté a la abogada, ella me dijo, Cristian, tenés unas brechas jurídicas en ese contrato que puede ser muy buena plata hoy,
pero eso va a ser un problema que te va a tocar pagar 2 o 3 veces mañana si no hacemos estos ajustes. Entonces, claro, habían temas que yo había desconocido desde el tema contractual, desde el tema tributario, desde el tema contable, y al final del ejercicio no era tan buen negocio. Uno muchas veces como empleado, cuando ve ciertas sumas de dinero, uno dice eso es mucha plata. Pero cuando es un contrato al que tienes que empezar a sacarle tajaditas y tajaditas para un montón de temas, ahí es donde te das cuenta, no era tanta plata. Y terminas regalando tu trabajo, quebrándote. Y yo creo que esa fue la segunda etapa, porque ellos nos estructuraron tan bien el negocio que hoy nos ha permitido estar donde estamos. Cris, a mí me parece muy importante decirle algo a los empresarios, y es que muchas veces se victimizan, porque los he escuchado, diciendo, no, es que yo no estoy en la rosca, es que allá solamente le dan los contratos al amiguito, esto, aquello. Y realmente es que si tú no cumples los parámetros de esa convocatoria, o sobre todo, por ejemplo, cuando uno va a contratar con grupos empresariales, pues a mayor, digamos, dimensión, pues mayor responsabilidad. Ellos tienen unas responsabilidades gigantes, entonces se tienen que blindar exigiéndole a sus proveedores que tengan unos requisitos. Entonces me parece muy importante eso que dices, que el primer punto de tu primer y único fracaso que tuviste fue ese punto legal, ese punto pues de registrarse en Cámara de Comercio como SAS, porque muchos empresarios o emprendedores dicen, no, eso no es para mí todavía, eso no. No, y no solo eso, te registras como SAS y buscas poner que tu empresa vale lo más poquito para pagar lo más poquito en impuestos, pero pretendes negociar con un gran corporativo, ¿Y cuando un ven negocio eso? de mucha ¿Qué es plata. No, y no solo eso, él no mira cuánto, pero él sí te dice, vení, necesito que saquemos unas pólizas de calidad y cumplimiento. Es por decir algo. Vas a hacer un negocio de 100 millones de pesos con un corporativo, pero en el papel tu empresa vale 500 mil pesos. ¿Qué aseguradora te va a sacar una póliza por 100 millones de pesos cuando tu empresa en el papel, que es lo que se supone que es la realidad, vale 500 mil pesos? Entonces es empezar a entender muy bien la dinámica, y tú lo dices muy claro. Conozco emprendedores que dicen, no, es que trabajar con este gran corporativo me quebró. Y yo siempre les digo, usted no estaba preparado para trabajar con ese gran corporativo, porque es que un gran corporativo no te compra 20, 30 o 100 unidades. Ellos necesitan miles. Y si tú no estás preparado para poder producir esos miles de unidades, no es culpa del gran corporativo, es culpa de que tú no estás preparado para trabajar en ese nicho de mercado con ese negocio. Ahora, otra cosita que escucho mucho también, Mile, y es el tema, no, es que ellos pagan a mucho tiempo, a 30 días, son muy conchudos. No, imagínate una organización como el Grupo Éxito, ¿cuántos productos tiene? ¿Cuántos proveedores tiene? Y tú pretendes que ellos te paguen de una. O sea, no es un tema de que ellos quieran pagar a 30 días. O sea, es que la dinámica del flujo y la cantidad de facturas que ellos tienen es tan grande que en menos de ese tiempo es físicamente imposible que ellos puedan pagar. Entonces es empezar a entender muy bien la dinámica, porque no todos los negocios están preparados para trabajar con este tipo de organizaciones. Y el reto es que con este ecosistema pues nos vayamos preparando para lograrlo, porque es posible. Pues tú eres vivo ejemplo de ello. Total. Bueno, Cris, realmente es que quiero preguntarte algo, y es que cuando ya pues empiezas a conectarte con el ecosistema y demás, ¿qué instante pensaste de pronto que ibas a abandonar? No digamos a partir pues como de esa quiebra que tuviste, sino después ya digamos con el negocio andando, cuando ya entendiste todo el ecosistema, ¿te ha pasado eso por la cabeza? Como no, esto no quiero abandonar. Bueno, yo inclusive en la temporada pasada contaba una historia de ese primer viaje, aquí dentro del país, del primer viaje que tuve con la empresa, que fue muy retador, pero en todo momento yo tuve la cabeza arriba y dije, vamos para adelante. Hubo un momento que sí fue muy duro, fue al inicio, llevaba más o menos 9 meses o un año con la empresa. Esos 2 primeros años fueron los más retadores. Por todo, por el desconocimiento de cómo montar una empresa, por los flujos de caja, que obviamente si facturas a 30 o 60 días, le sumas a eso el tiempo que te demoras produciendo el material, en nuestro caso, casi que arrancamos un negocio en enero, pero te lo pagan en junio. Pero tus empleados necesitan cada 15 días, obviamente, tener tu quincena. Eso me generó un alto índice de estrés y tuve un episodio de salud muy complicado. En ese episodio estaba solo. La empresa estaba en un apartamento en el que yo vivía y una de las habitaciones era la empresa. Un día en la noche me dio un episodio y fue muy complejo, y yo pensaba, huepucha,
¿y qué pasa si yo me voy hoy? ¿Qué pasa si...? Lo primero que se me venía por la mente obviamente era mi hija. Decía, pucha, yo no soy solo yo, o sea, si yo me voy, me llevo a mi hija con todo el compromiso porque estaba pequeña todavía por delante, ya tenía 3 empleados y yo decía, voy a dejar a estas 3 personas. Entonces uno empieza a asumir un montón de cargas que si bien entre comillas no son responsabilidad de uno, al tener un estilo de personalidad mío, que soy muy de, venga, de lo que yo me hago cargo, me generó un índice de estrés altísimo y yo dije, pucha, no. O sea, si esto me va a afectar la salud, no puedo seguir. Cuando empecé pues el tema de la terapia, fue algo que no fue mucho tiempo, me di cuenta que tenía que empezar a dedicar más tiempo también a las cosas que me gustaban. Porque me había enfocado full en el trabajo, para de contar. Amo el fútbol, me apasiona el fútbol, había dejado de jugar fútbol. Entonces, claro, no estaba haciendo ni siquiera actividad física. Me encantan los videojuegos, no tenía tiempo ni siquiera de jugar videojuegos. Entonces casi que me enfoqué full en trabajo y el cuerpo pasó esa factura. Creo que ese ha sido el único momento en el que lo pensé, no un pensamiento de tomar la decisión de dejarlo, sino en que se me pasó por la mente la duda de hacerlo. Pero creo que ese equilibrio es muy importante. El equilibrio del tema, no soy la persona que más ejercicio hace, pero me gusta mucho el fútbol y con eso compenso. El tema de la alimentación, me alimentaba súper mal. El tema de la familia es importantísima. El tema de tus relaciones, el tema de tus amigos, creo que todo eso tienes que integrarlo para que al final del ejercicio no se te pase por la mente, esto no es para mí. Es un reto que todos los empresarios tenemos, equilibrar, y a veces se nos olvida. Y eso es muy importante para poder resistir la carga, porque realmente a veces, o sea, cuando yo hablo de carga, me refiero que son muchas responsabilidades a la vez y que tu empresa te tiene que caer completamente en la cabeza. Sí, total. Y tú eres el que soluciona todos los chicharrones, porque ¿quién más? Sí, claro, no hay más. Y más en organizaciones donde soy el único socio. No tengo alguien con quien compartir los dolores de cabeza. Entonces, claro, finalmente todo el dolor de cabeza es para mí. Pero entonces sí hay que trabajar muchísimo en eso, en qué complementas para que al final del ejercicio tu mente y tu cuerpo puedan estar bien. Cris, ya nos contaste pues parte de tu recorrido con entidades como Cámara de Comercio, Créame, ¿cierto? ¿Qué oportunidades surgieron gracias a esas conexiones? Bueno, yo creo que una de las oportunidades más grandes salió de Parque E. Me invitaron al Comité Universidad Empresa Estado y me dijeron, Cristian, tenés 5 minutos para que le cuentes a ese panel. Los invito a los que no saben qué es el Comité de Universidad Empresa Estado, busquen lo que es y se van a dar cuenta las personas que van sentadas ese día allá. Me dieron 5 minutos para que contes qué haces. Yo fui, presenté la empresa en 5 minutos. Cuando terminé, una de las personas se me acercó y me dio una tarjeta y me dijo, Cristian, llámame esta semana. Yo no sabía quién era. Se me acercó Alejo Mazo de Parque y yo le dije, ¿usted sé quién es? Y me dijo, ¿cómo que quién es? Es el presidente de uno de los grupos empresariales más grandes que hay en Antioquia. Ojo, se te olvida llamarlo. Lo llamé. Me dijo, Cristian, vení tal día a tal hora. Yo, ok. O sea, no me dijo nada, literal, no me dijo nada más. Ese día, a esa hora fui, esa empresa es hermosa, soy uno de mis mejores clientes. Es un grupo corporativo que tiene alrededor de 14 empresas en él. Y cuando llegué, era el presidente, subí a la oficina y estaba en un comité con todos los gerentes de todas las empresas del grupo. Y me dijo, Cristian, otra vez tenés 5 minutos, pero para que le cuentes a ellos lo que me contaste a mí el día de la reunión. Yo llegué, lo presenté, 5 minutos, no fue más. Y cuando terminé, les dijo, necesito que trabajen con Didactical. Cristian, gracias, ellos ya te llaman. Chao. O sea, en 15 minutos salí del negocio más grande que he tenido. Fue una cosa así súper ágil. Yo, Cristian, que no había tenido nunca esos contactos con corporativos y demás, jamás en la vida hubiera podido llegar a conectarme con esta persona si Parque no me hubiera llevado. Entonces no es el tema de, es que este programa me da presupuesto, no, este programa me da plata o no. El tema de las conexiones y las relaciones es uno de los temas de mayor valor y que mayor provecho se le puede sacar. Entonces esa ha sido una de las experiencias más exitosas que he tenido. Hablemos sin filtros. Un empresario se conecta con Ruta N, Créame, lo que sea, ya le solucionó la vida de su empresa. Bueno, ¿qué es lo más importante? Que muchos pretenden que ellos hagan las tareas, que la entidad haga la tarea por la empresa y no.
O sea, tú como empresario sos el que tiene la responsabilidad de mostrarte, contar qué haces, relacionarte, porque conozco muchos empresarios que dicen, no, es que allá no pasa nada, no, es que ese programa es muy malo, pero gran parte del trabajo es tuyo. Gran parte me refiero a un 90%. El resto es lo poquito que hace una entidad de estas. Cris, pero entonces, ¿por qué hay unos que sí aprovechan y otros que no? Realmente porque, pues por lo que acabas de decir, pero digamos que, ¿cuál es la brecha? Porque a mí me gustaría que este podcast le sirviera como de apertura mental a todos los emprendedores y que entendieran cómo funciona el ecosistema, porque pienso que funciona como todo, o sea, tú quieres el cuerpo, quieres, pero no quieres entrenar. Exacto, total. O sea, yo creo que lo primero es enfócate en qué necesitas, ¿cierto? No se metan 1000 programas para ir y no hacer nada. O sea, si yo, por ejemplo, llevo 8 años, 9 años con la empresa, cada año hemos estado en un programa y de todos yo creo que termino siendo de los más juiciosos. Decimos, vamos a hacer esto, lo hago. No en papel, porque es que el papel no va a modificar los indicadores de tu negocio. Entonces, muchas veces en estos programas las empresas a veces son medianamente juiciosas en lleno el documento, hago el formato, lo creo, pero no lo aplico. Y a una empresa no le sirven los papeles, le sirven las aplicaciones, que la gente en realidad ejecute. Entonces yo creo que la clave del éxito está en eso. Todos los programas te van a decir cómo organizar tu empresa, pero el que organices tu empresa es responsabilidad tuya, no del programa. Cris, si tuvieras al frente de un emprendedor que recién está empezando, que tiene una idea, ¿qué es lo primero que le aconsejarías? Lo primero es preguntarle si quiere ser emprendedor. Nos han vendido una falsa concepción de que el emprendimiento es para salir de la pobreza, que el emprendimiento es para que te vaya mejor que trabajando en una empresa. Yo, y lo he dicho en muchos espacios. Que te vas a liberar de tiempo. Total, que vas a tener más tiempo. No, nada. O sea, yo personalmente tengo amigos más exitosos como empleados en cargos altos o trabajando para organizaciones en otros países que emprendedores. Los amigos emprendedores muchas veces son pucha, hay que pagar la nómina, hay que pagar la prima, hay que tal cosa, siempre son apretando por muchas partes. Entonces, lo primero es pregúntate, ¿sí quieres ser emprendedor o te va mejor como empleado? No tiene nada de malo ser empleado. Absolutamente nada de malo tiene ser empleado. Pero sí tiene mucho de malo ser un emprendedor que no tiene la vena para ser emprendedor. Y creo que de ahí parte el fracaso de muchísimos emprendimientos. Cris, pues ya estamos terminando el tiempo. Hagamos un resumen, pues digamos como de todas estas enseñanzas y el camino que tú has recorrido como empresario en relación al ecosistema que hay. Porque yo quiero pues como contar mi chismecito también acá. Y es que yo hace 3 años conozco a Cristian. Y pues también con mi empresa y demás. Ni siquiera acá en Medellín. No, en Bogotá. Y algo que le he aprendido a Cristian y es algo que he tratado como de duplicar o replicar a otros empresarios que conozco. Y él me enseñó parte de la ruta del ecosistema empresarial. Yo no sabía. Yo no tenía ni idea que eso existía. Y nada más esta semana tuve reunión con una empresaria digamos como un ecosistema súper chévere que están creando y les conté y tampoco sabían. O sea, los empresarios se conectan tanto en su mundo interno que se les olvida el mundo externo y no saben cómo conectar. Entonces, para mí, digamos como tu mayor aporte a todo este ecosistema es que eres cero egoísta y te gusta mucho ayudar a otros empresarios a conectar. Eso es, digamos, como mi perspectiva y te lo quiero agradecer porque lo he visto que lo replicas en muchas personas y empresarios. Pero el resumen de lo que vamos a ver en esta segunda temporada y sobre todo tus aprendizajes, ¿qué sería lo que más rescatarías de todo esto? Bueno, básicamente lo que vamos a ver en esta segunda temporada es muchas organizaciones del ecosistema que apoyan el emprendimiento. No solo están las que vamos a tener acá. Hay muchas más que inclusive nos han apoyado, solo que eran muchas para tenerlas acá. Pero lo más importante en todas ellas es haga la tarea. Y la tarea no es para el consultor. La tarea no es para el profe que te asignen. La tarea es para ti como empresa. Porque en todos los programas, como te lo decía ahora, y yo creo que la clave del fracaso es que haces las tareas para otro, no para vos. Muchas veces el consultor no es experto en tu negocio. El experto en tu negocio sos vos.
pero debes escuchar lo que el consultor te entrega y adaptarlo a tu negocio y aplicarlo. Entonces, casi que esa ruta es acá. Les vamos a compartir un manual de entidades que los apoyan, en qué fase los apoyan para que lo vean, pero eso es, presente ese formulario y esperemos a que te llamen, ¿cierto? Pero por más que te llamen y por más programas en los que estés, si no haces la tarea de aplicarlo en tu negocio, con toda certeza vas a fracasar. Y sobre todo darle power a la empresa. Sí, no, porque total. muchas veces, yo quiero contar una anécdota que yo estaba persiguiendo Ruta del Emprendimiento, pero digamos que ellos son de base tecnológica y yo la tenía, pero dentro de mi pitch y todo lo que yo no tenía eso tan tangible. Cuando entendí, me hicieron el feedback, yo, claro, hice todo el cambio y el año pasado quedamos en Ruta del Emprendimiento, que fue un crecimiento maravilloso para la empresa. Ahorita estamos en planta, estamos con procesos de Cámara de Comercio, todo es posible si buscamos las oportunidades, porque nadie nos va a tocar la puerta, venga, usted quiere, no, hay que conectarse. Total, y no solo eso, que siempre uno encuentra el ecosistema emprendedor de es muy difícil, no tengo plata y demás. Casi todos estos programas son gratuitos, eso es pagado con nuestros impuestos. Hay que aprovecharlos y sacarles el mayor beneficio, pero todo parte de vos como emprendedor. Así es, me volví a colar en el podcast. Muchas una, gracias, qué rico Cris. tenerte aquí. Muchas gracias, Milo. Bueno, entonces a todos ustedes, espero que disfruten todo este conocimiento, que les saquen el mayor provecho y realmente conectarse con el mundo empresarial. Cris, muchas gracias y te dejo para que invites a la segunda temporada de tu podcast. Bueno, no, invitados a esta segunda temporada, va a estar brutal. Vamos a tener personas muy tesas, de entidades muy tesas, y si estás emprendiendo, este podcast y esta segunda temporada completa la tienes que ver y aplicarla en tu negocio. Y por favor que le den like, que compartan, que nos sigan. Compartan. No se queden con el conocimiento ustedes solos. Vamos a contarle a más gente que esto se puede. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima que me cole. Chao, chao. Gracias.